Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional Conectados con Dios. Cuán grande es Dios que nos ha permitido reunirnos una vez más en su nombre. Bendecimos a todos los presentes y los que están por conectarse. Y bendecimos al orador del día de hoy, nuestro hermano Diony Sequera. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, bendiciones para todos, gracias. Bueno, es un privilegio una vez más dar la palabra hoy aquí en este devocional. De verdad, para mí es un privilegio, un honor estar aquí nuevamente un día más, agradeciendo a Dios y dando esta palabra de hoy. Este, Comenzando con esta palabra, vamos a hacer una oración. Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa mañana. Señor, por este maravilloso día, por esta maravillosa oportunidad que nos has permitido tener hoy. Gracias, Señor, porque cada día renueva nuestra fe, cada día renueva nuestra, nuestro día a día, Señor. Hoy somos renovados en tu fe, Señor. Hoy somos renovados en un nuevo hombre, Señor Padre Todopoderoso. Bendice cada uno de los que estamos aquí en este devocional. Bendice cada una de nuestras familias, Padre Todopoderoso. Señor, declaramos que este día será un día de prosperidad, de paz, abundancia para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta palabra vamos a hablar mucho de lo que el poder de la oración, lo que es la oración. Entonces comenzamos buscando Mateo 21-22. Es un versículo corto, pero que da mucho y tiene mucho que decir en este versículo. Este versículo de Mateo 21-22 nos dice, y todo lo que pidiere en oración, creyendo, lo recibiréis. Este versículo entendemos que podemos tener bendición, no, que, que tú no oras. O sea, no podemos tener la bendición que tú no buscas, que tú no estás en una constante oración. Si tú no la oras, no puedes alcanzar las dimensiones que no crees y que tú no oras. O sea, la oración te lleva por varias dimensiones. Y si nosotros por medio de la oración no tenemos una búsqueda constante en buscar a Dios siempre, en tener siempre una constante oración en nuestras vidas, no podemos experimentar las diferentes dimensiones que podemos vivir dentro de nuestra vida a través de la oración. Entonces aquí nos dice que hay tres poderes en el reino de Dios. El primer poder es la palabra de Dios. Vea, por lo dicho del reino de los cielos, fueron criadas las palabras de Dios. O sea, la palabra de Dios es grande, poderosa. Y a través de la oración nosotros podemos tener ese poder, ¿verdad? Cuando estamos orando. La segunda es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe está desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada se puede hacer sin fe. Dios escucha la oración. Atención, o sea, debemos entender esto. Dios escucha la oración. Dios no escucha las quejas. Muchas personas oran quejándose de lo que tienen, quejándose de la vida que tienen, que por qué le está pasando esto, que quejándose de cada situación que le está pasando. Pero, o sea, cuando tú estás orando en queja es porque no tienes fe, es porque no tienes fe de lo que Dios puede hacer por ti, no tienes fe de lo que, o sea, de lo maravilloso que es tener ese poder de la oración. Entonces, no sé, si tú ya oras de una manera quejándote, es porque le estás diciendo a Dios que prácticamente, o sea, no puede hacer nada en tu vida. Porque si estás orando es como quejando porque, o sea, porque lo que estás viviendo es una vida de ruina, una vida de enfermedad, una vida de todo eso. O sea, entonces, ¿para qué estás orando? Tú tienes que orar con el poder, ¿verdad? De que tú sabes que Dios te va a sacar, te va a sanar, te va a levantar, ¿ves? Y empiezas a orar con toda la fe. Entonces también tenemos que muchas veces, este,
podemos escuchar a alguien predicando o podemos predicar nosotros mismos. Y lo que decimos y hablamos de la palabra, no tenemos fe en lo que estamos hablando, no tenemos fe en lo que estamos diciendo. Simplemente estamos leyendo un bosquejo por lo que estamos escribiendo, por lo que escribimos, entendimos de la palabra, agarramos un versículo y entendemos lo que dice el versículo, pero no tenemos fe en lo que estamos diciendo. ¿Ve? Entonces, este, eso es algo, una palabra vacía, una palabra hueca, porque si tú no tienes fe, que puedes transmitirle al que te está escuchando, ¿verdad? Y por tercero, la oración. Dios no ora a sí mismo, ¿verdad? Dios no nos dio la oración a nosotros para que Él se orara a sí mismo. La oración, Dios nos la entregó, o sea, nos las dio a nosotros, a la humanidad. Dios nos dio ese poder de la oración. ¿Verdad? Entonces, entendemos esto, que los tres poderes, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? La fe y la oración. Los discípulos descubrieron, ¿verdad? Que a través de la oración hicieron que el corazón de Dios se inclinara hacia ellos, ¿verdad? A través de la oración, ellos pudieron experimentar, ellos pudieron sentir que Dios escuchaba, que Dios podía eh, eh, entenderlo, podía escuchar su clamor, era una línea directa con Dios. Entonces ellos entendieron eso, ¿verdad? A través de la oración también pudieron tener escudo contra el maligno. Hicieron que el maligno huyera de ellos. O sea, a través de la oración nosotros nos podemos proteger, ¿verdad? Entonces, aquí en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces aquí, clama a mí y yo te responderé, es importante. Cuando clamamos a Dios en oración, hay cosas revelándose, hay cosas ocultas que se mueven alrededor de nosotros, alrededor tuyo, ¿verdad? Hay algo moviéndose, porque cuando estamos en la oración, estamos abriendo esa puerta, estamos tocando ese puerta allá en el cielo. Entonces, comienzas a ver alrededor tuyo que las cosas se mueven. Dios empieza a hacer su obra en ti. Entonces, cuando tú empiezas a orar, empiezas a tener fe en la oración, empiezas a orar a Dios con fe de que algo, entonces tú empiezas a ver que se empiezan a revelar cosas en tu mente, empiezas a tener ideas, empiezas a ver cómo tú empiezas a tener sabiduría para actuar sobre lo que estás viviendo. Entonces, cuando clamamos a Dios, estamos tocando una puerta donde se están abriendo las ventanas, se están moviendo cosas, y entonces todo eso se mueve alrededor de nosotros cuando tenemos fe. La oración es un poder que Dios nos entregó. Si oramos poco, tendremos poco, pero si oramos bastante, oramos mucho, tendremos mucho. Todo depende de la cantidad de, de conexión que tú tengas con Dios. Todo depende de la oración constante, de la comunión constante que tú tengas con Dios. Si tú no te conectas con Dios, si tú no hablas con Dios, si tú no oras, si tú no le pides a Dios, entonces no esperes que tu vida va a tener respuestas abundantes de Dios. Bendiciones no van a llegar a ti de esa manera. ¿Ves? Hay cosas que no van a venir mientras que estés acostado en tu casa, relajado, viendo Netflix, viendo internet, metido en las redes, no queriéndote levantar ni siquiera para orar. O sea, entonces, ¿cómo esperas tú tener bendiciones en tu vida si tú no sales de tu zona de confort? ¿Cómo esperas tú tener bendiciones en tu vida si tú no trabajas para eso, si tú no luchas, si tú no buscas, si tú no empiezas a tener esa búsqueda constante de Dios a través de la oración? Entonces, ¿cómo vas a recibir tus bendiciones de esa manera? Entonces, hay cosas que sí pueden venir sobre ti cuando doblas tus rodillas y pidas en, en intimidad, ¿verdad? Con un corazón humillado. O sea, hay cosas que empiezan a llegar, que empiezan a venir sobre ti, ¿verdad? Cuando tú empiezas a, a- a humillarte ante Dios, ¿verdad? A buscar, tener una búsqueda constante para que Dios escuche tu oración.
a tener una búsqueda constante para que Dios escuche lo que tiene para ti. Entonces, hay cosas que empiezan a venir, a llegar a tu vida. Empiezas a ver la maravilla que Dios empieza a llegar a tu vida. Empiezas a ver las bendiciones, empiezas a ver lo sobrenatural, empiezas a vivir cosas grandes en tu vida. Jamás debemos dar un paso si Dios no revela, si Dios no aprueba. Siempre debemos buscar a Dios hasta la felicidad. ¿Verdad? Nosotros como cristianos ya debemos entender que nosotros no debemos dar un paso si no es algo que viene de Dios. Si Dios no nos lo revela, nosotros como verdaderos cristianos debemos entender que si Dios no lo aprueba, nosotros no podemos hacerlo. ¿Verdad? Un verdadero cristiano ya se mueve por lo que Dios te revela, por lo que Dios te dice, por lo que Dios aprueba. Ya un cristiano no hace las cosas pensando, este, ¿por qué lo voy a hacer de esta manera? Lo quiero hacer, quiero luchar, quiero forjarme de esta manera. Siempre debemos buscar la aprobación de Dios. Siempre debemos pedirle a Dios, siempre debemos pedir a Dios que sea Él que conduzca, que revele, que nos diga si está bien o no está bien, que nos lleve, nos guíe. Verdaderos cristianos ya están en totalmente ya consagrados con Dios para su día a día, para lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, mira, aquí David era un hombre que dependía de Dios. Él estaba siempre en una búsqueda de oración, ¿verdad? Era un hombre que estaba totalmente siempre humillado ante Dios. ¿Verdad? David estaba amarrado totalmente a Dios. ¿Ve? Esto es algo que debemos entender, estar amarrado totalmente a Dios. Entonces, cuando un hombre está con Dios, se pueden levantar 40 envidiosos, se te puede levantar 40 enemigos, se puede levantar todo lo que sea, pero el que está amarrado a Dios, jamás Dios lo va a soltar. El que está amarrado a Dios, Dios jamás va a soltar, nunca va a abrir la mano para que se salga. El que se va a soltar de Dios eres tú. Entonces, si tú estás amarrado a Dios, venga quien venga, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Cuando tú estás amarrado a Dios, estás totalmente protegido. Entonces, el que está con Dios está en prosperidad. El que está con Dios está bajo protección. El que está con Dios jamás será quebrado, o sea, jamás será humillado, o sea, jamás será un arruinado, jamás será una persona que va a estar totalmente quebrado. O sea, el que está con Dios está en la prosperidad, está en la abundancia, está en una vida de felicidad, de paz. Todo lo que tú tienes está dependiendo del tamaño de la fe que tú tengas. Del tamaño de la fe está tu abundancia, del tamaño de tu fe está la prosperidad. Entonces, ahorita aquí en este momento pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué tamaño es tu fe hoy? ¿De qué tamaño está tu fe? Porque revisa cómo está tu vida, cómo está tu vida ahorita. Así como está tu vida, está tu fe. Así como está tu vida, está el tamaño de la fe que tú tienes ahorita. Entonces debemos preguntarnos, ¿de qué tamaño está tu fe? Entonces, escuchen esto. El que está con Dios, no hay boca que se cierre. Perdón. El que está con Dios, no hay boca que cierre lo que Dios habla. ¿Verdad? Y cuando Dios cierra la boca, no hay quien pueda abrir. ¿Ves? Así es simple. Porque el que abre puerta, nadie puede cerrar. Él abre las puertas que nadie puede cerrar. Él cierra puertas que nadie puede abrir. Ninguna religión de maligna, del maligno, que quiera venir, un brujo, un santero, lo que sea, cualquier religión de cualquier situación, jamás podrá estar sobre él, porque él está sobre todo nombre. Él está sobre todo. Entonces, él jamás va a, a estar por debajo de ellos. Ellos no jamás van a poder cerrar una puerta que Dios abre. Ese tipo de religión jamás va a poder cerrar una puerta que Dios abre o abrir una puerta que Dios cierra. ¿Ves? Cuando formularon el plan contra Daniel, vamos a hablar un poco de la historia de Daniel, resumido aquí para no quedarnos en esto. Este, Recordemos la historia de Daniel, que fue a la fuerza de los leones, porque este, era un hombre de oración, era un hombre que buscaba de Dios. Entonces, cuando formularon el plan contra Daniel, porque ellos descubrieron que esa era la fuente de la victoria de Daniel,
le daba las revelaciones y le daba la victoria a Daniel. Entonces formularon un plan. Él se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Él oraba, ¿verdad? Ahora, mira esto, Daniel prefiere morir antes de dejar de orar, ¿verdad? Porque resulta que el que deja de orar se muere, ¿ves? Así, simple, ¿verdad? Porque si tú dejas de buscar, de tener una vida de oración, tú prácticamente empiezas a morir espiritualmente. ¿Ves? Entonces Daniel, ¿verdad? Prefirió morir, prefirió llegar a la fosa de los leones que dejar de orar, que dejar de buscar en Dios, que dejar de creer en Dios, que dejar de entender, hacer ver que ese era su Dios, ¿verdad? Entonces, no puedes confiar en alguien que no tiene una vida de oración. No puedes, este, eh, no puedes creer que alguien te puede dar un buen consejo en lo espiritual, en cualquier tipo de situación, si esa persona no tiene una vida de oración, ¿verdad? Él no podría darte ni siquiera una dirección espiritual, porque es que no tendría nada espiritual, ¿verdad? La oración es la que nos hace elegible para que Dios, nos oiga, ¿verdad? Para por nosotros poder escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Para que tú puedas escuchar a Dios revelándose en tu vida, para que tú busques que Dios hable y tú escuches a Dios, tú tienes que buscarlo en oración, a través de la meditación, a través de la oración, a través de esa comunión, a través de esa búsqueda constante, nos hace elegible para nosotros poder escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Para poder tener la sensibilidad de escuchar a Dios, nosotros tenemos que tener esa comunión, esa oración, esa meditación con el Señor. ¿Verdad? Así lo hacía Jesús. Jesús se apartaba, ¿verdad? Él oraba y mantenía una vida de oración, ¿verdad? Él buscaba y se apartaba, salía al monte, pero cuando él salía, ¿verdad? Y venían los milagros, ¿verdad? Ahí sanaba enfermos. Cuando él salía, este, de la comunión que él tenía en oración con Dios, entonces él podía ver en su meditación lo que iba a hacer y a través de esa oración que él tenía, él podía hacer todo lo que él hizo aquí en la tierra. En la oración está tu fortaleza, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. No esperes que tengas una situación de enfermedad, de que se me dañó el carro para poder orarle a Dios, de que estoy enfermo y ahora sí voy a buscar a Dios porque estoy enfermo, porque me está pasando esto a mí. No esperes que suceda algo que te motive a, a, a buscar a Dios en oración, porque o sea, sería algo como que el interés primero, sería como que utilizar a Dios, ¿ves? Cuando me sucede algo, cuando estoy en una situación fuerte, es que decidí a doblar mis rodillas y a pedirle a Dios porque me está pasando esto a mí. Este, es una motivación que es incorrecta, es como insultar a Dios, ¿ves? Debe ser una oración de tener una búsqueda constante, de estar siempre en una conexión con Dios. ¿Ve? Estés en las buenas, estés en las malas, estés en la situación que estés pasando. Es más, si tú estás con Dios, no tienes por qué estar en las malas. Si tú estás con Dios, jamás debe pasar por una situación que, que, que te esté causando daño en tu vida, porque si tú estás con Dios, entonces si tú tienes una vida de oración, si tú estás en una constante búsqueda con Dios, si Dios está en tu vida, si Dios está en tu familia, si Dios está en tu hogar, tú no tienes por qué pasar una situación así. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estás bajo una protección, estás amarrado a Dios, estás ahí, estás siempre con Dios, entonces Dios no va a permitir que a ti te pasen cosas malas, entonces no vas a esperar que te llegue algo malo para poder orarle a Dios, simplemente vas a tener esa búsqueda constante, esa constante comunión, porque Dios va a estar contigo en cada segundo de tu vida, ¿verdad? Entonces debemos crear el hábito, ¿verdad? Entonces el hábito mata totalmente una motivación incorrecta y te vuelve elegible, te vuelve olor fragante para Dios. Entonces, esto es algo que debemos entender, ¿ves? Si nosotros formamos un hábito para la oración, si nosotros tenemos un hábito de orar,
¿verdad? De tener un momento para apartarnos para Dios, de meditar, de entender que Dios está en nuestras vidas y que nosotros necesitamos esa comunión, necesitamos esa conexión, que necesitamos escuchar a Dios, que necesitamos que Dios nos revele qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué día vamos a tener, de que sea su voluntad lo que se haga en el día. Entonces nosotros nos volvemos olor fragante para Dios, ¿ves? Nos volvemos ese olor fragante y Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Eh, Tú no puedes conquistar nada si ya no fuiste conquistado o sea, si ya fuiste conquistado por el pecado. Si tú fuiste conquistado por el pecado, tú no puedes conquistar nada en tu vida, ¿verdad? Si estás viviendo una consecuencia, pregúntate, analiza, ¿cómo está tu vida de oración? Si estás en escasez, si en tu casa hay conflicto, si estás teniendo una vida de ruina, de miseria, pregúntate, ¿de qué tamaño está tu fe? ¿De qué tamaño es? O sea, ¿cómo está tu vida de oración? Antes de buscar cualquier otro tipo de motivo, ¿por qué están pasándote las cosas? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿De qué tamaño está tu fe? Cuando tú veas que eso sucede en tu casa, en tu hogar, pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice? ¿Por qué está pasando esto? ¿Ves? Entonces, ¿cómo está tu sensibilidad de escuchar a Dios? ¿Verdad? Y si no lo escuchas, entonces comienza a clamar y a orar, ¿verdad? Comienza a buscarlo, ¿verdad? Comienza a formar ese hábito de oración, ¿verdad? Comienza a tocar totalmente, eh, comienza a tocar esa puerta, comienza a buscar ese camino, comienza a entender que tu fe está por debajo y así está tu vida. ¿Ve? Como nos explica el pastor muchas veces, si tenemos todo eso en nuestra vida es porque tenemos las murallas bajas. Entonces, si tenemos las murallas bajas es porque no estamos, no estamos consagrados a Dios. ¿Ve? Si en nuestra vida, en nuestro hogar, entra el maligno, hace desastre y destruye lo que hay en nuestro hogar, quiere decir que nuestras murallas están bajas. Y si nuestras murallas están bajas, nuestra fe está baja. Nuestra vida de oración está muy baja. Nuestra comunión con Dios está baja. Entonces, si el maligno y consigue una muralla alta, protegida, fortalecida, ¿verdad? Es porque tú estás amarrado a Dios, es porque tienes a Dios en tu vida, es porque tú tienes una vida de oración constante, es porque Dios está dentro de tu hogar, dentro de tu familia, ¿ves? Entonces, ¿quién dice aleluya en esto cuando estamos hablando de Dios? Entonces, así lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos comenzaron a clamar a Dios y también lo hizo Gedeón cuando eh, hizo su rostro a tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando ellos clamaron, Dios intervino. Cuando Dios interviene, ¿verdad? Se va el maligno, se van las cosas negativas. Cuando Dios interviene, ¿verdad? Es, ya no hay nada que temer, ¿verdad? Cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios está en tu vida, todo lo malo se va. El diablo se va de tu vida. Cuando Dios interviene, se va la pobreza. Cuando Dios interviene, se acaban las enfermedades, se acaban los conflictos. Cuando Dios interviene, tu vida cambia, comienzas a vivir lo sobrenatural y cosas grandes vienen sobre ti. Asimismo, asimismo lo dice, lo podemos sentir de Dios. Cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios está en tu vida, o sea, ya tú no tienes una vida de pobreza, ya tú no tienes una vida de conflicto, ya no hay conflicto que venga porque el maligno no está en tu vida. ¿Ves? Cuando tú tienes a Dios en tu vida y que sabes que Dios está sobre ti, que Dios está sobre la situación que tú estés viviendo, cuando tú tienes la seguridad que tú caminas con Dios a tu lado, ¿verdad? No hay nada que venga porque lo sobrenatural está en tu vida, ¿ves? Porque simplemente tienes que ver cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios está en tu vida haciendo todo lo que simplemente tienes que dejarlo ser, dejarlo que sea Él el que en su voluntad sea lo que está llevando en tu vida, ¿ves? Entonces, nosotros
teniendo a Dios en nuestras vidas, vamos de aumento en aumento. Esta es una palabra que se ha convertido en una palabra rema aquí en la Escuela de Guerrero, nosotros, ¿verdad? En mi vida esto ha venido convirtiéndose en una palabra rema, ¿verdad? Siempre lo digo a diario, ¿verdad? Porque voy de aumento en aumento. Y así mismo tienes que creerlo tú hoy aquí. Así mismo tenemos que creerlo todos los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Los 23 que estamos aquí conectados, ¿verdad? Y los que escuchamos la palabra de Dios, los que tenemos fe, los que creemos en Dios, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra vida va de aumento en aumento. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Entonces, este, Dios interviene en tu vida, ¿verdad? Se acelera, ¿verdad? Porque cuando Dios interviene, vienen bendiciones gigantes. ¿Quién cree esto? Cuando Dios interviene en tu vida, empiezas a ver cómo tu vida empieza a acelerarse, empieza a caminar no es que va a caminar con mayor rapidez, no es que vas a hacer las cosas más rápido, es que tu vida se acelera de tal cosa que las bendiciones vienen de tantos lugares, de tantos sitios, que tú empiezas a ver que las cosas se mueven de una manera que tú empiezas a ver bendiciones por todos lados y empiezas a ver cómo Dios acelera tu vida. De esa manera es que Dios acelera tu vida. Cuando tú volteas para un lado y ves bendiciones, cuando tú recibes bendiciones de donde no la esperas, cuando tú ves que cosas grandes comienzan a pasar en tu familia, que empiezan a vivir situaciones que empiezan a ser prosperados, empiezan a tener buenas respuestas, empiezas a ver tus hijos este, más obedientes, empiezas a ver que hay cosas que se mueven alrededor tuyo donde tú ves que todo es positivo, es porque Dios está ahí, está en tu vida. Entonces ahí es donde tú ves que tu vida se acelera. ¿Ves? Cuando Dios interviene, las bendiciones no son pequeñas, son gigantes. ¿Ves? Cuando tú, cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú empiezas a ver que todo empieza a crecer de una manera rápida y exponencial, porque Dios está ahí. ¿Ves? Entonces nosotros en nuestra vida empezamos a sentir cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en todo lo que nosotros estamos haciendo, cuando tú pones a Dios por delante, cuando tú estás en oración constante, cuando tú ves que algo está sucediendo, tú das gracias a Dios o le dices Dios, Padre Todopoderoso, gracias por esto. Señor, mira esta situación, eres tú el que la lleva, toma el control, es Él controlando, es Él haciendo, es Él interviniendo, es Él operando en tu vida y tu vida empieza a vivir cosas sobrenaturales, cosas que tú ni siquiera esperabas. Empieza inclusive, te da hasta temor ver cómo empiezan a llegar las cosas porque no estás acostumbrado a ver que tu vida se mueva de esa manera. ¿Ves? Entonces tú empiezas a ver cosas grandes en tu vida, es porque Dios está ahí contigo. Entonces, si tú empiezas a ver ese tipo de bendiciones en tu vida, es porque tú estás ahí entrelazado, amarrado, pegado a Dios, ahí juntico a Él, pegadito a cada día, cada segundo de tu vida. ¿Verdad? Tu vida de oración hará que Dios intervenga en tu vida en todo momento. Entonces comienza a formar tu vida de oración, ¿vea? Porque cosas grandes comenzarán a pasar en tu vida. Entonces comienza a crear ese hábito, comienza a llevar ese hábito de oración, de comunión, de intimidad con Dios, ¿vea? Entonces aquí estamos hablando totalmente, ¿ve? De lo que es la oración, de lo que el poder que tiene la oración. Hablamos totalmente de lo que es la fe que tú tienes a través de la oración, vea, de lo que tú puedes orarle a Dios y entender que a través de esa oración con fe, vea, esa oración, vea, con la palabra de Dios, entendiendo, creyendo en lo que Dios dejó escrito para nosotros, ve, esa fe será del tamaño de lo que sucede en tu vida. Entonces comienzas a ver la gloria de Dios en tu vida, comienzas a ver cosas que empiezan a pasar en tu vida, es porque tu fe está grande, es porque tú estás amarrado a Dios, ¿vea? Entonces, que la gloria de Dios sea para cada uno de ustedes, que la gloria de Dios comience a llegar a su vida. Hoy declaro que la gloria de Dios a cada uno de ustedes los tocará porque cosas grandes comenzarán a pasar en nosotros y en cada uno de los que estamos aquí conectados porque estamos nosotros viviendo, amarrándonos a Dios cada día de nuestras vidas. ¿Vea? Entonces, ya aquí por último, para comenzar, porque este
esta palabra que estoy dando es para que analicemos y digamos aquí, o sea, qué tan amarrados estamos a Dios, cómo está nuestra fe, para que digamos cada uno de nosotros de qué tamaño está tu fe, ¿ve? Para que cada uno ahorita aquí eh, intervenga un segundo y diga, mi fe está de este tamaño, mi vida está de este tamaño y declaremos cosas grandes para nuestra vida. Entonces aquí les vuelvo a repetir este versículo, ¿vea? Y todo lo que pidieron en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, analicen este versículo. Son dos líneas nada más, pero es muy grande lo que nos dice esta palabra. Es muy grande lo que Dios nos dejó escrito aquí, ¿verdad? Todo lo que pidieron en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ve? Entonces, este, si alguno de ustedes quiere decir de qué tamaño está tu fe, de qué tamaño está la bendición de tu vida, cómo estás tú amarrado a Dios, ¿vea? De los 23 que estamos aquí, les puedo dar la oportunidad de expresar eso. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir lo que tiene en su vida? ¿Cómo está amarrada su vida? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien conectado? ¿Alguien está ahí? Amén. 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 Amén, amén. Bueno, ¿de qué tamaño está tu fe? ¿De qué tamaño? ¿Cómo estás tú amarrado con Dios? ¿Cómo te sientes tú en este momento, tú, en tu vida? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Cómo está interviniendo Dios en tu vida? Bueno, mi fe en Dios está aumentada porque siempre que he declarado la palabra yo la pongo como una bomba atómica. Yo la comparo como una bomba atómica porque la palabra de Dios tiene un efecto y repercute en gran manera en un momento que nosotros la, la pronunciamos, ¿no? Cuando nosotros creemos pues que esa palabra es de verdad viva y eficaz y va a cumplir el propósito para el cual uno la está enviando. Mi fe está puesta realmente en la palabra. Creo que cuando oramos con la palabra, eh, eso tiene un efecto contundente. Y bueno, a través de la oración, yo creo que la oración es uno de los mayores, de las mayores cosas que un cristiano, que un guerrero debe tener presente, porque es allí donde uno experimenta muchas cosas. Uno experimenta cuando Dios le llena a uno la boca para orar. Uno experimenta cuando aumenta nuestra fe, porque en la medida que oramos, en la medida que avanzamos en oración, pues si no oramos no tenemos respuesta. Tan simple como eso, no tenemos respuesta. Entonces es allí donde nosotros, es aumentar nuestra fe cuando vemos la respuesta de Dios a través de esa oración que hacemos, a través de esa intercesión que hacemos, de esa guerra que hacemos. Amén. Imagínate lo que te acaba de decir. O sea, la oración con la palabra de Dios es una bomba atómica. Imagínate el poder que podemos tener nosotros a través de la oración, lo que usted expresa, o sea, el tamaño de expresión que acaba de decir, una bomba atómica. O sea, entonces imagínate tú, es una bomba atómica contra el maligno. Es una bomba atómica donde el maligno ni siquiera puede llegar porque va a ser bombardeado a través de la oración con la fe y la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene que decir algo? Amén. Decimos que la fe mueve montaña. O sea, es la fe la que te cuesta. Imagínate que una montaña es creerle, es ponerla de primer lugar, pues, a Dios y a la palabra. Y es viva y eficaz. Ajá, todo eso Muchas está veces, bien, pero ¿de qué tamaño está tu fe? bueno, imagínense, el tamaño de una montaña es grande, pues, y poderosa, pues, porque sin fe la obra es muerta. Tenemos que tener la fe puesta primeramente en la palabra, en Dios, en todo lo que vamos a hacer y ponerlo en nuestras vidas. Y muchas veces cuando vamos a hacer una casa, por ejemplo, ayer, nos piden la oración porque
están pasando por situaciones, ahí se manifiesta más la fe que tenemos en Dios, pues, porque el orar, pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza en el que nos dé, o sea, que nos llene más de Él, es tenerlo en Él en todo momento, pues. Amén. Ah, dime, te escuchamos. Aló. Amén. Amén. Ajá, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Bueno, mi fe va como la luz de la aurora, pues, que va en aumento hasta que se perfeccione y sigue creciendo cada día más y más. Que no sea solamente una semilla de mostaza, sino que sea una semilla mucho más grande. Amén. Mira, entendemos este ejemplo que voy a dar. O sea, por ejemplo, si a nosotros nos toca como cristianos, ¿verdad? Si a nosotros nos toca orar por alguien que está enfermo, ¿ya tú tienes fe en el momento que estás haciendo la oración que esa persona se va a sanar o simplemente estás hablando de la palabra, de lo que Dios puede hacer y puedes decir que tú eres nuestro Señor, nuestro médico por excelencia, pero si no lo estás creyendo, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿De qué tamaño está tu fe en en esa oración que estás haciendo por esa persona que estás ayudando para que sea sanada? Si a ti Dios te habla y Dios te revela que intercedas por alguien o por algo, una situación que esté pasando, que Dios te levanta a medianoche a interceder, entonces tú empiezas a orar y estás creyendo que o sea, tu fe, está convencido tú de que lo que tú estás haciendo en ese momento va a salvar a esa persona. Eso es lo que yo le quiero decir. ¿Qué es lo que tú tienes dentro de ti? ¿Cómo estás tú amarrado con Dios ahí? ¿Ves? Porque así está bien, la fe mueve montaña, está bien, la fe mueve montaña. Tú crees que la fe mueve montaña, pero ¿de qué tamaño estás tú creyendo que esa montaña se va a mover? O sea, ¿cómo estás tú dentro de ti creyendo que sí esa montaña se va a mover? Porque lo decimos porque es una oración, porque lo decimos porque es la palabra de Dios, pero tú lo estás creyendo. Tú estás convencido, estás totalmente convencido que tu fe va a mover esa montaña. Entonces, ¿de qué tamaño está tu fe? Porque muchas veces decimos que la fe de nosotros es grande, es poderosa, pero estamos orando y estamos pidiendo y no estamos creyendo. Como siempre decimos nosotros aquí, una cosa es este, creer en Dios, ¿ok? Creemos en la palabra, creemos lo que está escrito, creemos todo lo que está ahí, pero tú le crees a Dios, tú tienes la fe de creer que Dios puede mover esa montaña. Tú tienes la fe de que Dios puede sanar ese enfermo por el que tú estás orando. Tú tienes la fe de que Dios va a interceder por la persona que tú estás intercediendo. Ese es el tamaño de la fe que yo le estoy hablando a ustedes hoy. ¿Ves? Esa es la oración por la que tenemos que hoy decir. Entonces, ¿cómo estás tú amarrado ahí a Dios con eso? Nosotros ciertamente oramos conforme a la palabra, pero también debemos tener una convicción de que lo que estamos orando va a suceder. Lo tenemos que hacer con fe. La fe y la oración pues deben estar obviamente de la mano, una con otra. Amén, amén. Amén, buenos días. Mi fe está del tamaño de la mujer que sufría de los sangrados, que ella sabía que con solo tocar su manto quedaría sana. Y así siempre oro y tengo testimonio de eso con mi hijo que está sufriendo de acné ahorita y siempre le digo, sabes que con solo tocar el manto del Señor quedará sano. Y a mí también, por experiencia, con una rosácea que me salió en mi cara y no tuve tratamientos dermatológicos, al contrario, me pusieron peor. Y yo oraba, era así, Señor, yo sé que con solo tocar tu manto, Padre. Y bueno, estoy sano, en el nombre del Señor Jesucristo. Así mismo sea, está sana en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien más? Bueno, la oración es un arma espiritual utilizada
para, dice, con alto alcance, como lo dijo la hermana Leticia, es como una bomba atómica, pero también se activa de acuerdo a la forma como pensamos, porque, como dijo el hermano, ¿cómo está la fe para que la oración se cumpla? La oración, la fe y la palabra de Dios es un cordón de tres dobleces que no se rompe pronto. Y si a medida que uno va avanzando en la palabra, pues vamos adquiriendo fe y herramientas para poder orar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Amén. Así mismo es un cordón de tres dobleces que no se rompe así nada más. ¿Ves? Entonces, con la fe logramos que Dios comience a intervenir en lo que estamos orando, por lo que estamos orando, si estamos intercediendo, si estamos pidiendo a Dios, si estamos clamando a Dios. Por la fe que tengamos es que veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, Buenos días, buenos días, ¿me escuchan? sí, sí, adelante. Aló, Escuchamos. Bueno, aquí, Amén. Amén. Cuando oramos con fe, vamos a tener respuesta a todas nuestras peticiones. Amén. ¿estás convencido de eso, Gabriel? Amén. ¿Verdad? Porque en la oración está la fortaleza de tu espíritu, ¿verdad? En la oración de lo que pidamos, de lo que busquemos, de lo que sintamos que estamos pidiendo, o sea, está el tamaño de la fe que tú tienes, ¿verdad? Recordemos también que este, la motivación, la motivación por el cual estamos orando, ¿verdad? Por el cual estamos pidiendo, por el cual estamos buscando de Dios, ¿verdad? Recordemos también que no solamente vamos a buscar a Dios cuando necesitamos, cuando tenemos la necesidad, cuando está pasando por una situación fuerte, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos viviendo eh, escasez en nuestras casas, cuando el carro se dañó, cuando la moto se daña, cuando se explota el caucho. No, ahí es que vamos a pedirle a Dios, Dios mío, Señor, ayúdame. No, eso tiene que ser eh, una oración constante, ¿verdad? Tenemos que estar totalmente siempre buscando de Dios en todo momento, porque si tú te acuerdas de Dios en momentos que simplemente ya es porque te está pasando algo, es una motivación que tienes que tener tú en tu vida para que puedas buscar a Dios. Y así no funcionan las cosas, pero así Dios no te escucha. Dios no escucha las quejas. Dios no va a escuchar como tú estás llorando porque se te explotó el caucho del carro. Dios no te va a escuchar porque en tu casa se dañó la pila y empezó a botar agua y se llenó la casa de agua. Porque te estás quejando porque te están pasando esas cosas, pero si tú oras siempre, si tú buscas siempre a Dios, porque Dios está ahí en tu casa, bendiciendo tu hogar, bendiciendo tu familia, bendiciendo tus hijos, bendiciendo tus padres, teniendo en salud a todos los que están en tu casa, en tu hogar, que tú ves que hay cosas moviéndose. Si tienes a una persona que está pasando por un momento que no está bien, tú oras por esa persona y empiezas a ver que esa persona sale de ese hueco, empiezas a ver que esa persona por el cual tú estás orando, la vida comienza a cambiarle. Ese es el resultado de la fe, de la oración, de la palabra, de todo lo que nosotros tenemos para nosotros combatir, para nosotros sacar adelante las armas espirituales y sacar a esa persona o nuestra vida de ahí, de las garras del enemigo, ¿verdad? Porque entonces empezamos a ver cómo Dios empieza a intervenir
empieza a intervenir en cualquier situación que estemos viviendo, empieza a intervenir en la situación, empezamos a ver lo sobrenatural, empezamos a ver que alguien nos da una respuesta por medio de Dios, por medio de alguien, Dios da una respuesta, por medio de una situación, abre una puerta, una esperanza, una ventana, alguien llama, alguien toca, algo pasa, algo sucede. Cuando tú dices, no sé qué va a pasar, pero Dios es el que va a hacer, ¿ves? Eh, no sé qué va a pasar, pero de todo está en manos de Dios. No sé qué va a suceder, pero Dios es el que va a obrar. Entonces, cuando tú dejas eso en manos de Dios, cuando tú tienes la fe que algo Dios va a hacer, que Dios algo va a hacer, es porque tú sabes que Dios va a intervenir en tu vida. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que Dios está en nuestras vidas en cada momento, en cada segundo. Cuando tú tienes la fe, la convicción de que Dios siempre va a orar a tu favor, ves que Dios te está escuchando, ves que tú simplemente tienes que sentarte ahí a ver así como Moisés vio la vara convertirse en serpiente y comerse las otras serpientes. ¿Ves? Así Dios obra en tu vida, así Dios está en tu vida. Tú simplemente tienes que permitir que Dios sea el que dirige tu vida a través de eso. Y eso lo logramos a través de la oración, con una comunión constante, en la fe que tenemos por Él, en la fe que tenemos en las cosas de Dios. ¿Ves? Ahí es cuando nosotros podemos decir qué tan amarrados estamos a Dios. Estar sujeto totalmente, no soltarnos de Dios, estar pegado ahí con Él. ¿Alguien más? Aló. Ah, Amén. Buenos días. Bueno, la fe es lo que nos mueve a acercarnos al Señor por medio de su palabra. Lo digo porque lo he experimentado y se siente extraordinariamente satisfactorio y nos hace que nos acerquemos más a Dios cuando oramos por otra persona, cuando oramos y vemos la respuesta de Dios. Oye, vemos cómo, cómo podemos ver, cómo se inclina el Señor a nosotros cuando nosotros oramos y confiamos, no dudando, no dudando, porque la duda no deja, no va a permitir que se mueva la mano de Dios, no dudando, no quejándonos, como ciertamente usted nos acaba de explicar, no quejándonos porque la queja también nos hace incrédulos y la incredulidad no va con Dios. Eso es importante, pero es satisfactorio cuando nosotros creemos con esa convicción y oramos y se ve ese poder de Dios manifestado. Pienso que para este tiempo, de mi parte, de mi persona, oye, lo he experimentado y eso me acerca más al Señor. Gracias. bueno, sí. Inclusive tenemos hasta testimonios en la palabra de Dios porque pues hemos podido ver como por lo menos aquí en el caso de Daniel, ¿verdad? Que fue a la fosa de los leones y él se mantuvo ahí dentro de esa fosa y no fue tocado, no le pasó nada, ni un rasguño. Es un testimonio vivo, ¿eh? Un testimonio de que Dios nos dice cómo Daniel prefirió morir antes de dejar de orar. Ese es un testimonio vivo de lo que es la fe en nuestras vidas. Tener fe que a ti te metan en una fosa de leones, donde tú sabes que puedes morir, donde están los leones hambrientos, donde todo el mundo te ha dicho que el que entra ahí no sale vivo porque de una vez los leones se los comen. Y tú prefieres entrar ahí antes de dejar de orar. O sea, imagínate tú tener esa convicción, esa fe, eh, tener esa certeza de que a través de lo que Dios puede hacer, tú vas a estar protegido contra todo lo que venga en tu vida. Y así lo hizo Daniel, y así salió Daniel de ahí. Y imagínate después todo lo que sucedió después que, cuando entendieron que el Dios vivo de, de, de Daniel era grande y poderoso, y se magnificó a través de esa obra de ese testimonio de Daniel.
Buenos días. Buenos días, buenos días. Em, Realmente creo que la experiencia que tenemos cada uno con el Señor es distinta, ¿cierto? Y, y el tamaño de la fe, como dice usted, o sea, uno se pregunta, oye, ¿es pequeña? No, no puede ser pequeña porque nosotros tenemos comunicación con Dios, ¿verdad? Y al tener comunicación con Dios tenemos la oración, debemos orar todos los días, nosotros oramos, pero estamos orando como conviene. Ahí es donde de repente decimos, oye, no, no estamos viendo la respuesta del Señor, no estamos orando como conviene. Nosotros oramos y debemos orar como conviene, pues, como, como queremos que fluya nuestras vidas y tener esa perseverancia en el, porque ciertamente como podemos ver la respuesta rápido, también puede haber un proceso que el Señor está permitiendo en nosotros, pues. Y bueno, particularmente mi fe va en aumento. Siempre, ¿por qué? Porque nosotros debemos tener la convicción que lo que nosotros pedimos en oración, el Señor nos lo va a dar, ¿verdad? Y por supuesto, estamos aumentando nuestra fe cada día. Como dice la hermana, o sea, la experiencia que nosotros tenemos o que el Señor nos ha permitido tener y es así, o sea, no sé, lo siento como satisfactorio porque nosotros estemos orando por algo o que Él está orando por algo y que veas respuesta, oye, el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Amén. Amén, amén, así es. Bueno, también hago aquí una reflexión, pues, porque tenemos que ver que muchas veces lo que está pasando en nuestras vidas es porque es lo que nosotros tenemos dentro, ¿ves? Lo que esté sucediendo en tu vida, si tú estás viendo cosas grandes, si tú estás viviendo la gloria de Dios, es porque eso es lo que tú tienes adentro, es la fe que tú tienes, es los pensamientos que tú tienes en tu mente, es el corazón que tú tienes para amarrarte a Dios. Pero si tú estás viendo que hay situaciones en tu vida, tienes que preguntarte, pues, ¿cómo está el vallado? ¿Cómo está ese vallado alrededor tuyo? Y no es para latillarnos, pues si algo está pasando ya no, sí, porque yo no, no, sino para que simplemente busquemos más en amarrarnos a Dios, entrelazarnos, en buscar en oración, en buscarlo y dejar que Él nos revele qué está pasando. Si estamos pasando por una consecuencia, bueno, pues, está bien. Eh, Dejemos que sea la voluntad de Dios y aprendamos, porque muchas veces pasan cosas en nuestras vidas para enseñarnos para, para, o sea, para que no nos salgamos del rebaño, ¿ves? Porque Él nos quiere pastorear, entonces simplemente nos está enseñando. Y entonces, si estamos pasando por eso, bueno, simplemente entendamos qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando, preguntémonos qué estamos haciendo mal y sigamos adelante, totalmente convencido de que es algo que es pasajero y que Dios nos está enseñando, aprendamos la lección. Entremos en el rebaño, mantengámonos ahí y Dios nos va a seguir pastoreando y seguimos protegidos porque nuestro pastor nos va a mantener ahí protegidos. ¿Ves? Entonces, este, no debemos latigarnos si pensamos que algo lo que sí nos puede estar pasando es porque nosotros no tenemos una fe, sino que simplemente no entendemos algo, no vemos algo, no estamos, este, no tenemos el conocimiento y Dios nos está enseñando. Alguien más antes que ya se nos acaba el tiempo ya. Eh, Buenos días, Dios les bendiga. no diga. Rapidito. Bueno, he aprendido a confiar en el Señor y hacer como dice su palabra, Él en su palabra, que debemos orar creyendo que ya lo hemos recibido. Entonces, estoy aprendiendo a eso, a orar al Señor creyendo que ya Él me ha dado lo que yo le estoy pidiendo. Claro, siempre y cuando sea su voluntad. Amén. Claro, creyendo es importante. Si tú estás creyendo, cuando estás orando lo que estás pidiendo, si tú crees que Dios te lo va a dar, si tú crees que eso va a suceder en tu vida, así va a ser. Si tú tienes la fe de que eso va a suceder, así va a ser.
Y el maligno va a poner pensamientos en tu mente y te va a confundir. El maligno va a tratar de desviar tu pensamiento para que tú no lo creas, porque el maligno sabe que si tú eres una persona de oración, tienes un poder que él no va a poder entrar y no va a poder este, traspasar. ¿Ves? Y si él sabe que tú te vuelves una persona de oración, una persona de fe, una persona convencida en la fe, él sabe que no va a poder tocarte. Y entonces él va a tratar de confundir tu mente, va a tratar de meter pensamientos en tu mente de que este, se te va a tratar de decir, o sea, pues tú vas a creer en eso, o sea, tú no puedes hacer eso, eso no, tú te vas a estar poniendo a creer en esos cuentos y cosas así, o a dudar lo que estás pidiendo, a dudar que Dios puede darte eso en tu vida, a dudar que Dios te puede sanar, a dudar de que si tú no haces las cosas por ti mismo o tú no sales a buscar lo que estás pidiendo, tú no lo vas a tener. Entonces, cuando el mal no logra que tú tengas esa duda en tu mente, cuando logra que te confunde, ya él otra vez vuelve otra vez ahí a estar ahí. Entonces, por eso es que él busca que tu mente tenga confusión, porque él sabe que ahí es donde está la batalla. Vea, si él logra que tu mente, tú tengas confusión, que tú tengas duda en tu mente y que tú no confíes totalmente a ojos cerrados y que Dios va a hacer la maravilla que él puede hacer en tu vida, entonces eres presa fácil para el maligno. Entonces, este, eso debemos también entender, pues que el maligno va a poner cosas en nuestra mente para confundir. Hola, buenos días, mi nombre es Ariana. Bueno, en la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros oramos, estamos teniendo la confianza en Dios de que Él nos va a dar la respuesta a una situación o que Él va a establecer su voluntad mediante ese proceso, mediante esa enfermedad. Y la fe funciona para lo bueno y como tanto para lo malo, porque te haya dicho el pastor José muchas veces que él cuando ve que alguien tiene una enfermedad, él cree que esa enfermedad también la va a tener él, pero ahí él está teniendo la fe en algo que es malo, pues. Entonces tenemos que también pensar y el accionar. Y dicen muchas personas que lo que uno piensa es lo que uno es. Entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestros pensamientos? Y aquí nosotros le estamos dando la voluntad de la fe. Y que siempre tenemos que orar al Señor y pedir su respaldo y que se haga su voluntad mediante el proceso que estemos pasando. Amén. Gloria, Gloria, muy buena reflexión eso. Bueno, hermano, si alguien más tiene algo que decir. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que hoy su fe haya crecido y su vida comience a acelerarse. Acelerarse, ojo, no confundan acelerarse a hacer las cosas más rápido, acelerarse en el sentido de que cosas grandes comenzarán a pasar en tu vida. O sea que lo que pasaba en tu vida que era pequeño, ahora va a empezar a pasar a hacer cosas grandes. Y tenemos que creerlo, tenemos que entender que Dios eso es lo que va a hacer en nuestras vidas. Y conectándonos aquí todas las mañanas buscando de Dios, así veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ves? En oración. Hagamos ese hábito en nuestras vidas, hagamos una vida de oración, hagamos una vida donde tenemos una comunión con Dios en todo momento y empecemos a ver que estamos amarrados a Dios y estamos ahí con Él. Y sobre todo la palabra que les digo, vamos de aumento en aumento. Dios los bendiga a todos. Gracias por haberse conectado. Señor pastor, gracias a todos. Que Dios lo bendiga. Que Dios siga bendiciendo, siga añadiendo. Y bueno, que la fe, hermano, se le ve el queso a la tostada, como tú lo explicaste muy bien. Lo que yo estoy viviendo es conforme a mi fe. Si yo aprendo esto hoy,
Yo de aquí en adelante, mi trabajo duro va a ser en la fe. Y la única manera de que la fe aumente es por la palabra de Dios. Entonces, porque así dice la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este devocional tiene esa finalidad, que usted pueda aumentar su fe. Una persona que todos los días se conecta al devocional vive enfocado en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que decir, en lo que tiene que oír. Y eso es letal contra el enemigo y es una bendición para nuestra vida. Yo particularmente mi vida cambió de este devocional y con la escuela de guerreros. O sea, son herramientas que Dios ha usado para enfocar mi vida. Así que los bendigo. Hoy es viernes, nosotros por aquí tenemos la escuela de oración a las 6. Y el servicio lo vamos a tener mañana sábado, a las 5 de la tarde por las elecciones del domingo. Que Dios lo bendiga, amado. Que este día sea trascendental, sea diferente, porque si hay cosas diferentes, entonces hay motivos suficientes para ser diferente. Bendigo la vida de mi pastor Francisco Valdivieso, su esposa, su familia, su ministerio, y los bendigo a todos, amado. Y bendigo la vida del amado Dios, y que Dios lo usó poderosamente hoy con esta palabra. Amén. Amén. Amén.